Y el principal factor para echar a perder la ayuda, el concepto de ayuda de un adolescente, desafortunadamente somos los padres. ¿Cómo pasa esto? El padre, o uno como padre, es el factor de supervivencia. Un bebé, ¿de quién depende su comida? ¿Qué hace un niño chiquito? Lo único que hace es comer, dormir y hacerse el baño. ¿De quién depende? Él no es autosuficiente, él depende de la mamá. Depende de la nani que le da la mamila. ¿Ok? Va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Quién le provee dinero? Es el papá. ¿Quién le provee de ropa? Es la familia. ¿Quién le provee de comida? Etcétera. Pero tú tienes a un niño que ya empieza a crecer, ahora un adolescente, y empieza a tener contacto con el exterior, ya va a la escuela, ya conoce a una niña que a lo mejor le gusta, ya ve un equipo de fútbol al cual quiere pertenecer, o le gusta la música de bla, bla, bla. Cosas que le generan placer al niño, al adolescente, cosas que le gustan y cosas que son necesarias para su formación. Además, él ya trae un backup de conocimiento, ¿sí?, que quiere experimentar en la vida. ¿De quién depende dentro del proceso mental del niño? Poder hacer eso depende de los padres, ¿sí? Y si tú se lo niegas, generas una confusión muy, muy grande en el niño, porque al principio uno como padre es el factor de supervivencia de los hijos, y ahora eres el factor que te impide a ti progresar. Bueno, que le impide a los adolescentes progresar. ¿Sí? Y eso es una generación de confusión, eso genera muchísima confusión. La principal persona que puede validar a un niño, ¿sí?, lo que un niño o un adolescente hace, empieza a pintar, empieza a lograr cosas, sacó un 10, etcétera. Y él lo hace simplemente porque él simplemente, si tú te das cuenta, tu hijo simplemente está tratando de hacer su chamba, ¿sí? Él está tratando de cumplir y de agradarte a ti. Sus pequeños logros, sus pequeñas cosas que él hace, él está tratando de que tú te enteres, ¿ok? Como padre. Y aquí el principal punto es que no atención, y ese es otro dato que te quiero dar, no atención es una invalidación. Si tú a algo no le pones atención, automáticamente lo estás invalidando. El niño quiere jalar tu atención, quiere tener tu atención, ¿ok? No entiende por qué no le pones atención, lleva su diploma, ¿sí? Te platica que lo que él hizo, que sacó 10 o que casi lo atropellan y pudo librar el carro, lo que sea, cualquier logro que él tenga día con día en la vida, y tú le dices, sí, mijo, sí, luego me aplicas. Mi amor, por favor, ¿me das de cenar? Y no lo escuchamos. Esos pequeños triunfos. Entonces automáticamente se convierte en una invalidación y se convierte en un factor de no supervivencia para el niño. Y genera muchísima confusión. ¿Ya está claro ahí el punto? Un caso extremo de esto, un caso muy extremo de esto, no sé si tú conozcas a una adolescente de 16, 17 años, mujer, que le embarazan. Se entera el papá, la mamá, se enojan y armamos un teatro. ¿Por qué se enojan? ¿O por qué nos enojamos como padres? Cuando tener a un hijo es una bendición, sea como sea, ¿sí? Es una bendición. Ok. Pregunta. Esa niña que ahora está embarazada, esa adolescente que está embarazada, ¿a quién fue la primera persona que le habló? Así, a la primera persona que le habló fue al papá, a la mamá o a alguien de la familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, espero que sí. ¿Sí? 17 años después, o 16, 17 años después, el último en enterarse de que está embarazada es el papá o la mamá. Cuando tuvimos la premisa de la comunicación con los hijos. Pero en el camino, pum,
hemos hecho suficientes cosas para perder la comunicación de los hijos. Simplemente te quiero decir que tu hijo tiene desacuerdos contigo. No hay otra razón, ¿ok? Y tú tienes que hacer que tu hijo te saque el desacuerdo y tener un buen tipo de comunicación con él. Y tiene que ver con la ayuda. Él te quiso ayudar. En algún punto en la vida, él te quiso ayudar. A lo mejor tu hijo no te quiere hablar, pero a lo mejor tu esposo tampoco, sí. O cualquier persona en la vida. La mejor terapia es un adulto estable. Definitivo. O sea, yo te puedo decir a ti, ¿sabes qué? Mándame a tu hijo y te cobro, porque te voy a cobrar, y lo saco del punto. Pero no es el caso. No es el caso. La mejor terapia o el mejor terapeuta son los padres. Nosotros como padres tenemos que aprender a cómo tratar y cómo comunicarnos con los hijos. El punto del divorcio es un punto de confusión de lo que estaba hablando hace ratito. Los padres, el papá y la mamá, son un factor de supervivencia del niño. Si ustedes se van a divorciar, ¿le tomaron parecer a su hijo? ¿Tú crees que tu hijo quiere que ustedes se divorcien? Digo, igual y sí. No lo sé. Habría que ver el contexto. Pero tú tienes que sacárselo. Tú tienes que saber. O sea, importantísimo, por favor, no le destruyas la vida a tu hijo. Habla el tema con él. Habla el tema con él. A lo mejor la situación es irremediable, a lo mejor hubo una infidelidad y no estás tú dispuesta a bla, 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 lo que sea. Que es válido, es válido. Pero tu hijo tiene derecho a saber. Tu hijo tiene derecho a opinar sobre esa decisión de los padres. ¿Por qué? Porque simplemente la vida, todo su ser, o sea, depende de ustedes dos y el hijo considera que los padres son de su propiedad, son mis papás, no son los papás, son mis papás. Tú automáticamente te conviertes en un terapeuta de tu hijo. No, nadie conoce mejor, independientemente del punto de vista de tu hijo como tal, de tu adolescente como tal, nadie conoce mejor lo que está pasando en él que tú. Sí, ni sus amigos, ni sus maestros, ni bli, ni bla. Porque pues, si tú eres la mamá, pues imagínate, desde cuándo lo conoces. Pero tienes que saber cómo accederte, tienes que saber cómo manejarlo. Y vuelvo al punto del control. Si tú a alguien no lo puedes controlar, no te funciona, no te sirve. Si tú un teléfono no lo puedes controlar, no te sirve. Si tú a tu hijo no lo puedes controlar a él, ¿sí? No te sirve. Pero de la misma manera, si tu hijo no te puede controlar a ti como padre, tú no le sirves a tu hijo, punto. Pero hay metodología, hay formas, hay ejercicios, hay maneras de hacerlo, buscar esa comunicación. Ahora, el sábado tenemos el curso. Es un curso que dura, bueno, ya Ami les explicará, con ejercicios específicos. Vamos a hablar de estas mecánicas y de tú qué puedes hacer para realmente dirigidos, el punto que se sale, el principal punto fuera, es el punto de la comunicación con los adolescentes. Cómo ponerles un juego, cómo sacarle los desacuerdos a tu hijo, ¿sí? Cómo hacer que se comunique contigo, cómo recuperar la confianza de él. Pero sí quería dejarte esos tres factores, ya como resumen. El principal problema en la educación de los hijos somos nosotros, los mismos padres. Procura tener a tu hijo siempre con un juego, que el juego de tu hijo no sea hacerte la vida imposible a ti, ¿sí? Que sea sus atenciones, su atención enfocado siempre a un propósito. Ponle un propósito a tu hijo, ¿okay? Foméntale el punto de la ayuda, enséñalo a resolver problemas, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la responsabilidad, y ya esa sensación de que él recibe algo, tiene que dar algo. Te da como consecuencia ese sentimiento de participación y ese sentimiento de pertenencia en ese grupo llamado familia. Bueno, yo me detengo aquí en este punto. Hay muchísima más información. Pues ahí está. Espero que estos datos les sean útiles. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención.
Síganos por favor en nuestras redes, Pedro Guerrero FH en YouTube. Aparte es todo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta luego.